Los hombres laicos siempre habían creído en la vida sencilla. Incluso ahora, mientras la luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de algodón de su modesto apartamento, ella doblaba su ropa con el mismo cuidado que había aprendido de niña en su pequeño pueblo. El apartamento no era pequeño en absoluto. Ocupaba el tercer piso de un bonito edificio en un barrio tranquilo, pero carecía de la extravagancia que uno podría esperar de la esposa de Juan W. uno de los empresarios más ricos de Asia. Su historia de amor había comenzado hace 15 años cuando Lyman trabajaba en la tienda de fideos de su familia. Un empresario en ascenso con solo 2 pequeñas empresas tecnológicas a su nombre había entrado por casualidad durante una tormenta. Pidió el especial de la casa y se quedó hasta la hora de cierre cautivado por la tranquila confianza de la mujer que lo atendió con sonrisas genuinas en lugar de los halagos practicados a los que se había acostumbrado. No necesito cosas sofisticadas. Los hombres de Lime le dijeron en su tercera cita tomando té en un parque público en lugar del restaurante caro que él había sugerido. Un buen corazón y un trabajo honesto. Esto es lo que importa. Juan Wei nunca había conocido a nadie como ella. Alguien que viera a través de la creciente riqueza a la persona que intentaba ser. Cuando le propuso matrimonio 6 meses después, prometió respetar sus deseos de vivir sin lujos innecesarios. Era una promesa que había mantenido todos estos años, incluso mientras su imperio empresarial crecía para incluir empresas de tecnología, desarrollos inmobiliarios, y más recientemente, aunque Lyman aún no lo sabía, Pacific Skies Airlines. ¿Estás segura de que no quieres que envíe un coche para tu madre?, preguntó W. mirando a su esposa empacar una maleta sencilla para su viaje de emergencia. Su madre había enfermado en su ciudad natal y Lyman estaba decidido a estar a su lado lo antes posible. El autobús al aeropuerto está perfectamente bien. Lyman respondió doblando cuidadosamente su ropa de diario. Nada de diseño, nada llamativo. Ya sabes cómo se siente mamá con presumir. Además, me preocupa más su salud que los preparativos del viaje. Juan Wei asintió, entendiendo perfectamente a las 2 mujeres en su vida. La madre de Lyman era del mismo estilo, trabajadora, práctica y desconfiada de la ostentación de riqueza. Fue de ella que Lyman aprendió a valorar la esencia sobre la apariencia. Ojalá pudiera ir contigo, dijo con sincero arrepentimiento en su voz. Esta reunión en el extranjero ha sido planeada durante meses. Tu trabajo también es importante. Lyman le aseguró dándole una palmadita en la mano. Te llamaré cuando llegue. Lo que Lyman no sabía era que Wen Wei había organizado discretamente que su médico de cabecera viniera en avión para examinar a su madre. Él respetaba su deseo de simplicidad, pero encontró pequeñas maneras de garantizar su comodidad y seguridad sin socavar su independencia. De igual manera, ella ignoraba que hace 3 meses, Wanei había adquirido Pacific Skies Airlines después de enterarse de su maltrato a los pasajeros de clase económica. Una empresa refleja su liderazgo, les había dicho a sus socios comerciales. Si queremos construir algo duradero, debemos valorar a cada cliente, no solo a los que pagan más. La adquisición se había mantenido en secreto. Guinyu prefería comprender el funcionamiento interno de una empresa antes de hacer anuncios públicos o cambios. Planeaba decírselo a Lyman una vez que hubiera mejorado las políticas de servicio de la aerolínea, sabiendo que ella apreciaría la transformación más que la compra en sí. Mientras Lyman cerraba la cremallera de su pequeña maleta, miró su foto de boda, el único objeto personal que se exhibía en su sala de estar. En ella estaban de pie, no ante un elaborado telón de fondo, sino bajo un sencillo cerezo en flor. Wang Wei llevaba un traje modesto, mientras que ella había elegido un sencillo vestido blanco que su madre había ayudado a arreglar. Volveré en unos días, dijo Lyman besando a su esposo despidiéndose en la puerta. Ella rechazó su oferta de llamar un taxi, insistiendo en que el autobús estaba perfectamente bien. Wei la vio irse, admirando cómo, después de todos estos años, el éxito y la riqueza nunca la habían cambiado. Volvió a su cómodo pero modesto apartamento y sonrió. Su teléfono vibró con mensajes sobre su recién adquirida aerolínea,
a la que su esposa pronto embarcaría, completamente inconsciente de que el nombre de su esposo ahora estaba en su tarjeta de embarque en letra corporativa diminuta. El aeropuerto bullía de actividad mientras los hombres se unían a la fila de facturación para Pacific Skies Airlines. Ella aferraba su pequeña y desgastada maleta, la misma que había tenido desde la universidad. Alrededor de ella, los viajeros de negocios tecleaban impacientemente en sus teléfonos mientras los turistas discutían sobre las franquicias de equipaje. Lyman simplemente esperaba su turno, observando a la gente con silencioso interés. Cuando finalmente llegó al mostrador, la empleada de la aerolínea apenas levantó la vista de su computadora. Asiento en clase turista 32B, dijo deslizando la tarjeta de embarque por el mostrador. Lyman le dio las gracias con una sonrisa sincera que pasó desapercibida. Lee miró la hora aún 2 horas antes de embarcar. Su madre le había enseñado a llegar siempre temprano, un hábito que le había funcionado bien toda la vida. Mejor esperar que apresurarse, casi podía oír decir a su madre. La idea le oprimió el pecho de preocupación. La llamada telefónica de su prima había sido breve pero preocupante. La madre estaba estable pero débil. Los médicos no estaban seguros de qué le pasaba. Encontrando un rincón tranquilo en la concurrida terminal, Lyman sacó su sencillo teléfono, aunque no era el último modelo. Wen Wei se había ofrecido a comprarle uno innumerables veces. Marcó el número de su esposo. «Estoy en el aeropuerto ahora», le dijo cuando él respondió, «el vuelo sale en 2 horas». «¿Comiste algo?», preguntó preocupado, suavizando su voz a pesar de estar al otro lado del mundo, en Londres. Podía oír el bullicio de su reunión de negocios de fondo. «Comí un bollo de la tienda cerca de nuestro apartamento». Lyman respondió, «No te preocupes por mí. Concéntrate en tu reunión. Termina antes de lo esperado». Huang Wei dijo mirando su reloj. Una idea se formó en su mente, pero se la guardó para sí mismo. «Llámame cuando aterrices». «Está bien, no importa la hora». Después de colgar, Huang Wei llamó inmediatamente a su asistente. «Cancela mis reuniones para los próximos 3 días», ordenó, «y resérvame en el próximo vuelo a Chengdu». Si el tiempo era el adecuado, podría sorprender a Lyman y apoyarla durante la enfermedad de su madre. Mientras tanto, Lyman encontró una pequeña tienda de té en la terminal y pidió la opción más barata del menú. Mientras tomaba un sorbo de té, vio a una madre luchando con un bebé que lloraba y un niño pequeño que corría en círculos alrededor de su equipaje. Sin dudarlo, Lyman se acercó a ellos. «¿Puedo ayudar?», ofreció. Solía ser maestra de jardín de infantes. La madre exhausta levantó la vista con ojos agradecidos. «¿Podrías cuidar nuestras maletas mientras llevo a mi hijo al baño? Este pequeño se acaba de dormir». Durante los siguientes 20 minutos, Lyman entretuvo al niño pequeño con juegos de doblar papel mientras el bebé dormía plácidamente en el cochecito. Cuando la madre regresó, intentó darle dinero a Lyman como agradecimiento. «No es necesario», dijo Lyman, apartando el dinero con un gesto. «Todos necesitamos ayuda a veces». Cuando finalmente llegó la hora de abordar, los laicos se unieron a la larga fila de pasajeros de clase económica. Observó cómo los viajeros de primera clase eran recibidos a bordo con cálidas sonrisas y ofrecimientos de champán. Una mujer con maletas de diseño se quejó en voz alta de tener que esperar un minuto más mientras el agente de la puerta resolvía un problema con el billete de otro pasajero. Lyman no sintió envidia al observar a los pasajeros de primera clase. Su padre siempre había dicho, «La verdadera riqueza no es lo que hay en tu billetera, sino lo que hay en tu corazón». Ella creía esto profundamente incluso después de 15 años de matrimonio con uno de los hombres más ricos de Asia. El vuelo estaba lleno. Mientras Lyman se dirigía por el estrecho pasillo hacia su asiento, notó varios espacios vacíos en la primera clase A. Una azafata llamada Mai, según su etiqueta, guió a los pasajeros eficientemente pero sin calidez. Lyman se acomodó en su asiento del medio,
colocando cuidadosamente su pequeño bolso debajo del asiento de adelante. Un hombre mayor sentado junto a la ventana dormitaba mientras un corpulento hombre de negocios tomó el asiento del pasillo reclamando inmediatamente ambos apoyabrazos. Justo cuando Limán sacaba un libro, una colección de cuentos populares que a su madre le encantaban, el intercomunicador del avión cobró vida. Damas y caballeros, bienvenidos a bordo de Pacific Skies Airlines. Vuelo 372 a Canggu. Se esperan algunas turbulencias hoy, así que por favor permanezcan sentados con sus cinturones de seguridad abrochados cuando se ilumine la señal. Limán se abrochó el cinturón de seguridad y abrió su libro sin saber que en ese mismo momento su esposo corría para tomar un vuelo que lo pondría en el mismo avión y que la aerolínea los transportaba a ambos ahora. Le pertenecía. El avión llevaba en el aire aproximadamente una hora cuando comenzaron los problemas. Limán seguía leyendo su libro y miraba de vez en cuando al anciano que estaba a su lado, quien se había despertado y ahora miraba ansioso por la ventana. El hombre de negocios a su otro lado se había quedado dormido, su cuerpo inclinado hacia ella, ocupando más espacio del que le correspondía. De repente, estalló una conmoción varias filas más adelante. Un hombre bien vestido de unos 50 años se agarraba el pecho, su rostro pálido y sudoroso. La azafata corrió a su lado. ¿Hay un médico a bordo? Mai gritó. Su calma profesional se desvaneció ligeramente. Una mujer se levantó de la clase económica y se dirigió hacia adelante. Soy enfermera, dijo. Después de un rápido examen, miró a Mai. Necesita recostarse. Puede que sea su corazón. El hombre estaba en primera clase, donde los asientos eran más anchos y cómodos. Mai habló brevemente con su supervisor, un hombre de aspecto severo llamado director Wu, quien asintió brevemente. Necesitamos reclinar su asiento por completo, anunció el director Wu, y también necesitará el asiento contiguo. Él examinó la cabina y luego consultó su lista de pasajeros. Limín observó la escena con preocupación. El rostro del hombre le recordó al de su padre antes de fallecer hace 5 años. El mismo rostro gris, la misma expresión de dolor. Ella le deseó lo mejor en silencio. Mientras tanto, en una cabina privada en la parte delantera del avión, Wane Wei había abordado en el último minuto usando su influencia para asegurar un asiento sin que Limán lo supiera. Había acordado con la tripulación sorprenderla en pleno vuelo planeando unirse a ella para el resto del vuelo. Del viaje. Cuando se enteró de la emergencia médica, permaneció en su cabina, pero se mantuvo informado a través de su asistente de vuelo personal. De vuelta en la cabina principal, el director Wu se acercó a Mai. Necesitamos trasladar a alguien de la clase económica al asiento vacío de primera clase junto a la señora J. Nos dará espacio para atender al señor Fang. Mi asintió y comenzó a recorrer la sección económica. Sus ojos se posaron en Lee Min, quien estaba sentada tranquilamente leyendo su libro, vestida con ropa sencilla, pero con una serena dignidad. ¿Qué hay de ella? Mai sugirió en voz baja al director Wu. Parece amable y poco exigente. El director Wu frunció el ceño al observar la modesta apariencia de Limín y su boleto de clase económica. No, no. La primera clase tiene ciertos estándares. Busque a alguien más adecuado. Sus ojos se fijaron en una mujer ruidosa que llevaba joyas llamativas y que se había estado quejando desde el embarque. Mai dudó y luego se acercó a Lie Min de todos modos. Disculpe, señora. ¿Le importaría trasladarse a primera clase? Tenemos una situación médica y necesitamos reorganizar a algunos pasajeros. Limán levantó la vista de su libro. Por supuesto que no me importa, pero miró al hombre mayor que estaba a su lado. Quizás este caballero se beneficiaría más de un asiento cómodo. Parece que él mismo no se encuentra bien. El anciano negó con la cabeza. No, no, estoy bien. Solo estoy viejo, dijo con una pequeña sonrisa. Váyase. El director Wu notó la desobediencia de mí e intervino rápidamente. Ha habido un malentendido, dijo fríamente. Hemos seleccionado a otro pasajero.
Hizo un gesto hacia la mujer enjollada que ya estaba recogiendo sus cosas con una expresión triunfante. La primera clase es donde pertenezco. De todos modos, anunció la mujer en voz alta mientras avanzaba sin molestarse en agradecer a nadie. Mi le dirigió a Lee Min una mirada de disculpa. Lo siento, susurró. No hay problema en absoluto. El profano le aseguró en voz baja. Estoy cómodo aquí. Lo que Lee Min no escuchó fue el comentario del director Wu mientras se alejaba. La primera clase tiene estándares que mantener. No podemos dejar entrar a cualquiera, especialmente a alguien que parece comprar en tiendas de descuento. Y la joven azafata que lo seguía parecía incómoda, pero no dijo nada. En su cabina privada, Huang Dabelyuai recibió una actualización de su asistente personal. Señor, había una situación con un pasajero que necesitaba atención médica. Se han mudado. La gente alrededor, ¿están todos bien?, preguntó Wang Wu preocupado. Sí, señor. El pasajero está estable, pero el auxiliar dudó. Noté que a su esposa casi le ofrecieron un asiento de primera clase, pero el director Wu intervino y eligió a otra persona por su apariencia. La expresión de Wane no cambió, pero algo se endureció en sus ojos. Veo que dijo en voz baja, por favor, sigan monitoreando la situación y averigüen todo lo que puedan sobre el director Wu y el auxiliar de vuelo que intentó ayudar a mi esposa. Mientras el avión continuaba su viaje, Lai Min permaneció en su asiento económico, completamente inconsciente del drama que la rodeaba. Ayudó al anciano con su bandeja de comida cuando llegó y compartió con él su almohada extra. En primera clase, la mujer enjollada exigía a gritos más champán mientras el pasajero enfermo dormía cómodamente en 2 asientos. Y en su cabina privada, Wei comenzó a hacer llamadas, desencadenando eventos que cambiarían la aerolínea para siempre. Todo porque alguien había juzgado a su esposa por su apariencia en lugar de por su carácter. Wang Yi estaba sentado en su cabina privada, con el rostro tranquilo, pero su mente acelerada. A través de la pequeña ventana podía ver nubes pasar. Sus pensamientos estaban completamente centrados en lo que su asistente acababa de decirle. Nunca había sido un hombre que mostrara su ira fácilmente, prefiriendo en cambio canalizar sus emociones en acciones decididas. Cuéntame más sobre esto, director Wu, le dijo a su asistente personal, un empleado leal llamado He, que había estado con él durante más de una década. Hyant consultó su tableta. Lleva 15 años con Pacific Skies. Empezó como asistente de vuelo regular y fue ascendiendo. Sus evaluaciones de desempeño son mixtas. Hou dudó antes de continuar. Ha habido varias quejas sobre su trato a los pasajeros de clase económica, pero todas fueron desestimadas. Y el asistente que intentó ayudar a mi esposa de una manera le preguntó con voz más suave ahora. Su nombre es Melin. Lleva 3 años en la compañía. Excelentes críticas de los pasajeros, pero la han ignorado para un ascenso 2 veces. Las notas en su expediente sugieren que es demasiado amigable con la clase económica y no mantiene los límites adecuados con los clientes de nivel inferior. Los ojos de Wang Yi se entrecerraron ligeramente. Esas fueron las palabras exactas utilizadas. Han asintió. Sí, señor. Wane se levantó y caminó hacia la pequeña ventana. ¿Y quién escribió esas notas? Director Wu. Un silencio se hizo entre ellos. Wu no necesitó expresar su disgusto en voz alta. Han lo conocía lo suficiente como para entender. ¿Qué le gustaría que hiciera, señor Yen?, preguntó finalmente. Nada todavía. Quiero observar más. Antes de actuar. Me giré hacia un lado desde la ventana. Me gustaría ver cómo mi esposa está siendo tratada sin interferencias. ¿Puede hacer arreglos para que vea la cabina principal sin que me noten mientras tanto? Lyman estaba ayudando al anciano a su lado con su bandeja de almuerzo. La comida de la aerolínea era sosa, pero ella, hermano, llevaba unos paquetitos de especias en el bolso, una costumbre de su infancia, cuando su familia no podía permitirse comer fuera y traía sus propios condimentos para que las comidas sencillas supieran mejor.
Prueba un poco de esto, sugirió, ofreciendo un pequeño sobre de papel con especias mixtas al anciano. Mi madre lo hace ella misma. Hace que todo sepa a casa. El anciano, que se había presentado como el señor Chen, espolvoreó un poco sobre su comida y dio un mordisco. Sus ojos se abrieron de placer. Maravilloso. Tu madre debe ser una cocinera excelente. Limán sonrió, una sombra cruzó su rostro. Lo está. Espero que se sienta mejor para cuando llegue. En el pasillo, Mai empujaba el carrito de comida con aspecto cansado, pero manteniendo un comportamiento amable con cada pasajero. Cuando llegó a Lee Min y al señor Chen, se detuvo un momento más de lo necesario. ¿Cómo está todo?, preguntó, aparentemente sobre la comida, pero sus ojos transmitían una disculpa más profunda. Muy bien, gracias, respondió Lai Min con cariño. ¿Y cómo está el caballero que se sentía mal? La mía parece sorprendida por la pregunta. La mayoría de los pasajeros no se habrían molestado en preguntar. Está estable. El capitán ha solicitado que un equipo médico nos reciba cuando aterricemos. Me alegra oírlo. Limán dijo sinceramente. Desde una posición discreta cerca de la cocina, Wanbai observó este intercambio. Había salido de su camarote privado cuando Jian le informó que el servicio de comidas había comenzado. Vestía una chaqueta sencilla que ocultaba su costoso traje. Se mezcló con los miembros de la tripulación que estaban ocupados preparando postres. Lo que vio lo conmovió y lo preocupó a la vez. Su esposa era exactamente como siempre había sido, amable, atenta y genuina. La forma en que Mai la trataba con una calidez especial era reveladora, al igual que la forma en que el director Wu pasó rozando la sección económica, con los ojos apenas registrando a los pasajeros mientras revisaba la cabina de primera clase. Mientras un hombre continuaba observando, notó un patrón. El personal más joven, como Mai, trataba a todos los pasajeros con respeto, aunque se les instruyó claramente que priorizaran la primera clase. El personal de mayor edad, en particular los que trabajaban estrechamente con el director Wu, reflejaba su actitud despectiva hacia la clase económica. Pasajeros. Usando la línea telefónica segura del avión, Huang Wei llamó a la sede de la aerolínea. Soy el señor Hon, dijo en voz baja. Necesito los expedientes laborales completos de todos los tripulantes de cabinas superiores, en particular de cualquiera que haya estado en la compañía más de 10 años. Hizo una pausa para escuchar. Sí, entiendo que es inusual. Tiene una hora. Después de colgar, regresó a su cabina privada donde Han lo esperaba con una tableta. Señor, he recopilado información que podría interesarle, dijo Han, entregándole el dispositivo. Hay un patrón en las quejas de los pasajeros que se corresponde con ciertas asignaciones de la tripulación. Huang Wei revisó los datos, su expresión se volvía más decidida con cada pasada. Esto lleva años sucediendo, murmuró. Una cultura de discriminación basada en la clase del billete, la apariencia, la riqueza percibida. Sí, señor. Y parece haber empeorado desde que Pacific Skies comenzó a tener problemas financieros. Han estado recortando gastos en el servicio económico mientras mantienen los estándares en primera clase. Huang Wei dejó la tableta. Eso termina hoy. Volvió a mirar por la ventana, observando cómo comenzaban su descenso entre las nubes. Pero primero quiero. Para ver cómo tratan a mi esposa al aterrizar. Sin trato especial, sin intervención. Quiero ver la verdadera cara de la aerolínea que ahora poseo. Mientras el avión iniciaba su aproximación final, Lie Min aseguró su pequeño bolso y ayudó al señor Chen a ponerse el cinturón de seguridad. No sabía que su esposo la observaba, que la aerolínea le pertenecía y que este vuelo ordinario estaba a punto de cambiarlo todo. El avión aterrizó con un suave golpe. Limán recogió sus pocas pertenencias y ayudó al señor Chen con su pequeño bolso. Alrededor de ellos, los pasajeros se apresuraron a levantarse a pesar de que la señal del cinturón de seguridad seguía encendida. Nunca hay prisa,
dijo el señor Chen con una risita. Todos llegamos al mismo lugar finalmente. Li Man sonrió. Mi madre dice lo mismo. Mientras esperaban a que la multitud se detuviera, el director Wu pasó en su última revisión de cabina. Sus ojos recorrieron la sección económica con una impaciencia apenas disimulada. Cuando llegó a la fila de Lai Min, miró su ropa sencilla y su bolso desgastado y luego apartó la mirada rápidamente como si no valiera la pena notarla. Lo que el director Wu no se dio cuenta fue que Guinea observaba esta interacción desde unas filas atrás, con la mandíbula apretada casi imperceptiblemente. Cuando finalmente se permitió a los pasajeros desembarcar, Lee Min y el señor Chen esperaban su turno. Delante de ellos, la mujer enjollada, que había sido trasladada a primera clase, se abrió paso a empujones, chocando con una joven madre que forcejeaba con un portabebés. Disculpe, espetó la mujer sin siquiera molestarse en mirar atrás. Li Man se apresuró a sujetar a la joven madre. ¿Está bien aquí? Déjeme ayudarle con eso. Ajustó la correa del portabebés que se había resbalado del hombro de la mujer. La joven madre la miró agradecida. Gracias. Es mi primera vez volando con él. Mientras se dirigían hacia la salida, Mai estaba de pie junto a la puerta despidiéndose de los pasajeros. Cuando Li Man se acercó, la sonrisa profesional de Mai se volvió más genuina. Gracias por volar con nosotros hoy, dijo Mai y luego añadió en voz baja, y gracias por su amabilidad con el señor Chen. Es mi pasajero habitual. Vuela a ver a sus nietos todos los meses. Li Man asintió. Fue un placer. Me recuerda a mi padre. Cuando Lyman entró en la pasarela, se sorprendió al ver una figura familiar esperando justo al otro lado de la puerta del avión. Por un momento pensó que sus ojos le estaban jugando una mala pasada. Huang Wei jadeó y aceleró el paso. ¿Qué haces aquí? Te encuentras en Londres. Huang Wei abrazó a su esposa. Su rostro se iluminó de genuina felicidad. Terminó temprano. Quería sorprenderte. La miró a los ojos. ¿Qué tal tu vuelo? Bien, nada especial, dijo Lai Min y luego recordó al señor Chen. Se giró para presentarlos, pero el anciano ya se había adelantado, dándoles privacidad. El director Wu salió del avión. Y se congeló en seco. El color desapareció de su rostro al reconocer a Huang Wei. Su rostro había aparecido en las noticias de negocios con bastante frecuencia, incluso si se había mantenido en secreto la propiedad de la aerolínea. Señor Hon. El director Wu tartamudeó. ¡Qué placer inesperado! Huang Wei giró lentamente sus brazos todavía alrededor de los hombros de su esposa. Director Wu. ¿No es así? Su voz era bastante agradable, pero sus ojos eran fríos. El director Wu asintió con nerviosismo. Sí, señor, no sabía que viajaría con nosotros hoy. No viajaba con usted. Wang Yi respondió. Estaba observando a Li. Men miró a los dos hombres. La confusión se reflejaba en su rostro. Wang Wei, ¿qué pasa? ¿Cómo conoces a este hombre antes de que Wang Wei pudiera responder? Mane apareció en la puerta del avión. Cuando vio a Huang Dabelyuai, sus ojos se abrieron de par en par al reconocerlo y rápidamente bajó la mirada. Señor Harm, dijo en voz baja. Bienvenido. Otros miembros de la tripulación se habían reunido y susurraban entre sí. La mujer enjollada que ocupaba el asiento de primera clase se detuvo a observar la escena, dominada por la curiosidad. Wane Wei le sonrió a su esposa. Lean, hay algo que no te he contado. Se giró para dirigirse al personal de la aerolínea. Hace 3 meses compré Pacific Skies Airlines. Una exclamación colectiva se elevó de la tripulación. El rostro del director Wu pasó de pálido a pálido. ¿Eres el dueño de la aerolínea?, preguntó Lee Min con una voz apenas susurrante. Sí, respondió Huang Wei simplemente. Quería mejorarla antes de decirte que iba a ser una sorpresa. ¿Pero por qué comprarías una aerolínea?, preguntó Lee Min, genuinamente desconcertado. Porque escuché informes de cómo trataban a sus pasajeros de clase económica, explicó Huang Dabelyuai.
Quería comprobarlo por mí mismo si era cierto. Miró directamente al director Wu. Y ahora tengo. El director Wu tragó saliva con dificultad. Señor, si hubo algún problema con el servicio de hoy, se lo aseguro. Lo discutiremos. Huang Wei lo interrumpió con voz firme, pero no enfadada. No estoy aquí. Me gustaría que todos los involucrados en la tripulación del vuelo de hoy nos reunieran en la sala VIP en 30 minutos. Lee Min aún lo estaba procesando todo. Así que estaban en el mismo vuelo observándome. Wen ella sintió. Quería ver cómo te tratarían como a un pasajero común. Sin atención especial, sin trato preferencial. Él le apretó la mano y vi exactamente lo que necesitaba ver mientras caminaban juntos hacia la terminal, dejando atrás a un grupo de empleados de la aerolínea atónitos. Lai Min negó con la cabeza con incredulidad. Todos estos años, dijo, y todavía puede sorprenderme. Eso funciona en ambos sentidos, respondió Wan Wei con una sonrisa. Me has enseñado más sobre dignidad y respeto que cualquier escuela de negocios. Y ahora es el momento de que esta aerolínea aprenda la misma lección. La sala VIP del aeropuerto era tranquila y lujosa, con una iluminación tenue y muebles cómodos. Li Man nunca había estado en un lugar así y miró a su alrededor con curiosidad mientras se sentaba junto a su esposo. Frente a ellos se sentó el director Wu, con el rostro aún pálido, y a su lado, Mai, que mantenía la mirada baja respetuosamente. Varios otros miembros de la tripulación estaban de pie, nerviosos, alrededor de la sala, incluyendo a la joven azafata que había presenciado el comentario despectivo del director Wu sobre Li Man anteriormente. Por favor, todos tomen asiento, dijo Wen Wei con voz tranquila y mesurada. Esto no es un pelotón de fusilamiento. Los miembros de la tripulación intercambiaron miradas y lentamente encontraron asientos. Li Men notó cómo se organizaban automáticamente por rango, con el personal superior ocupando los mejores asientos, mientras que el personal subalterno se quedaba atrás o se sentaba en los bordes de las sillas. Primero, Win Bai comenzó. Quiero agradecerles a todos por su servicio de hoy. Dirigir una aerolínea es un trabajo difícil y aprecio su dedicación. Los hombros del director Wu se relajaron ligeramente ante estas palabras. Sin embargo, Huang Yuai continuó. Observé algo hoy que me preocupa profundamente. Se volvió hacia su esposa, Lee Min, y le preguntó, ¿le importaría compartir su experiencia en el vuelo de hoy? Li Min pareció sorprendido. Pero no pasó nada especial. Exactamente. Huang Wei dijo con una pequeña sonrisa, por favor, cuéntenle sobre su viaje. Li Min miró a su alrededor a las caras que la observaban. Nunca se había sentido cómoda siendo el centro de atención, pero confiaba en su esposo. Bueno, me registré, abordé el avión y me senté en mi asiento asignado en clase económica. El caballero a mi lado, el señor Chen, fue muy amable. Hablamos un poco. Cuando hubo una emergencia médica, muchos vinieron a preguntar si podía cambiarme a primera clase, pero luego dudó. El director Wu se movió incómodo. Entonces, ¿qué lego? Hui animó suavemente. Luego hubo un cambio de planes y se seleccionó a otro pasajero. Lee Min se encogió de hombros. No fue un problema. Estaba cómodo donde estaba. Huang Wei asintió y se giró hacia la joven azafata que había estado parada en silencio cerca de la parte de atrás. Usted estaba allí cuando el director Wu tomó la decisión de elegir a otro pasajero. ¿Qué le oyó decir a la joven que no podía tener más de 25 años? Parecía aterrorizada. Sus ojos se posaron en el director Wu, quien le dirigió una mirada de advertencia. Está bien. Huang Wang le aseguró. Por favor, hable libremente. Nadie lo hará. Hoy será castigada por su honestidad. La joven respiró hondo. Dijo que la primera clase tiene estándares que mantener y que la señora Wong parecía comprar en tiendas de descuento. Su voz era apenas un susurro. Los ojos de Li Man se abrieron ligeramente, pero no parecía enojada, solo sorprendida. Veo que Hui dijo que su voz seguía tranquila.
Director Gu, ¿le gustaría explicar su pensamiento? Todas las miradas se volvieron hacia el director Gu, cuyo rostro ahora estaba rojo. Señor Juan, no tenía ni idea de quién era. Si hubiera sabido que era su esposa, ese no es el punto. Huang Wei interrumpió levantando la mano. Si hubiera sido cualquier otra pasajera vestida con sencillez, ¿habría sido diferente su decisión? La sala quedó en silencio. El director Gu bajó la mirada hacia sus manos. He estado revisando las quejas de los pasajeros y los registros de los empleados. Wan Bei continuó. Parece que este no es un incidente aislado. Parece haber una cultura en Pacific Skies de juzgar a los pasajeros por su apariencia, su ropa y su riqueza percibida. Mai finalmente habló. Señor, si me lo permite. Esperó a que Angie asintiera antes de continuar. Algunos de nosotros hemos intentado cambiar esto, pero nos han dicho repetidamente que los pasajeros de primera clase pagan más y merecen un trato especial. Aquellos de nosotros que tratamos a los pasajeros de clase económica con demasiada atención somos ignorados para ascensos o asignados a rutas menos deseables. Varios otros miembros del personal subalterno asintieron. Limán parecía preocupada. ¿Es cierto?, le preguntó directamente al director Gu. El hombre no pudo mirarla a los ojos. Tenemos recursos limitados. Tenemos que priorizar. Priorizar es una cosa, dijo Wang Yi. Discriminar es otra. Se levantó y caminó hacia el centro de la sala. No compré esta aerolínea solo como una inversión comercial. La compré porque creo que todos merecen ser tratados con dignidad, sin importar lo que vistan o cuánto hayan pagado por su boleto. Limán observó a su esposo con orgullo. Este era el hombre del que se había enamorado no por su riqueza o éxito, sino por su corazón. A partir de hoy, Wan Wei continuó, las cosas cambiarán en Pacific Skies. No mediante despidos o castigos, sino mediante un cambio completo en nuestros valores. Miró al director Gu. Incluso aquellos que han cometido errores merecen la oportunidad de aprender y crecer. El director Gu miró. La sorpresa se reflejó en su rostro. Estoy estableciendo un nuevo programa de capacitación. Huang Wei anunció que todos los empleados, desde los pilotos hasta el personal de tierra, participarán. Y me gustaría que Lee Min ayudara a diseñarlo. Yo, Lee Min, pregunté genuinamente sorprendido. No sé nada de aerolíneas. Tú lo sabes todo sobre tratar a las personas con amabilidad y respeto. Wang Wei respondió, y eso es lo que más importa. Mientras la reunión continuaba, se hicieron planes y se compartieron ideas. Liemen observó con asombro cómo su esposo transformaba lo que podría haber sido un momento de ira y venganza en una oportunidad de crecimiento y cambio. En la sala, vio la esperanza brillar en los rostros de los miembros de la tripulación que anhelaban un lugar de trabajo más compasivo. Al salir del aeropuerto, el sol se ponía, proyectando una luz dorada sobre la ciudad. Limin aún necesitaba visitar a su madre, pero ahora llevaba consigo no solo la preocupación por su familia, sino también el peso inesperado de una nueva responsabilidad: ayudar a remodelar la cultura de toda una empresa. Había pasado un año desde ese fatídico vuelo. Limán estaba de pie en la ventana de la casa de su madre mirando las hojas de otoño. Baila en la brisa. Su madre, ahora completamente recuperada de su enfermedad, se movía afanosamente en la cocina preparando té. ¿Tu esposo viene hoy?, preguntó su madre, colocando la sencilla percha de arcilla para té que había usado durante décadas. Sí, el profano respondió con una sonrisa. Su vuelo aterriza en 1 hora. Su madre asintió con aprobación. Esa aerolínea suya es diferente ahora. Todos en el pueblo hablan de ello. La anciana señora Yun voló a casa el mes pasado y dijo que incluso los asientos de clase económica se sentían como de primera clase. Limin rió suavemente. Ui estaría encantado de escuchar eso el año pasado. Había traído muchos cambios. Después de visitar a su madre, Lee Min se había volcado en el proyecto que Wen Wei le había confiado:
reinventar el servicio al cliente en Pacific Skies Airlines. Lo que comenzó como un simple programa de capacitación se había convertido en una transformación completa de la empresa. Lyman recordaba la primera sesión de capacitación que había dirigido, de pie nerviosamente ante una sala de personal escéptico de la aerolínea. No había traído presentaciones elegantes ni jerga corporativa, solo historias de las lecciones de su infancia que sus padres le habían enseñado sobre tratar a todos con dignidad, sin importar su estatus. Mi padre era trabajador de una fábrica, les había dicho. Una vez, ahorró durante meses para comprarle a mi madre un sencillo collar de oro para su aniversario. Cuando fueron a la joyería, el empleado los ignoró por su ropa sencilla, asumiendo que no podían permitirse nada. Otra tienda los recibió cálidamente y allí fue donde gastaron el dinero que tanto les había costado ganar. Mi padre nunca olvidó cómo se sentía ser juzgado por su apariencia. Esa simple historia había resonado más que cualquier discurso corporativo. El director Wu, que había estado sentado al fondo con los brazos cruzados, se le acercó después. «Yo solía ser como tu padre», admitió en voz baja. «Cuando empecé como auxiliar de vuelo, venía de un pueblo pobre. Por cómo me menospreciaban los pasajeros de primera clase, juré que algún día estaría en el otro lado. En algún momento del camino, me convertí en lo que una vez odié». Esa conversación marcó el inicio de una alianza inesperada. El director Wu, con sus años de experiencia en aerolíneas, y Lai Min, con su comprensión innata de la dignidad humana, trabajaron juntos para crear un nuevo enfoque de servicio. Se había convertido en uno de los defensores más apasionados del programa, compartiendo a menudo su propia experiencia como advertencia. El sonido de un coche afuera sacó a Lee Min de sus recuerdos. Observó cómo su marido salía vestido con sencillez, con pantalones y una camisa abotonada. Nadie en el pueblo adivinaría que era uno de los empresarios más ricos del país. «¿Qué tal el vuelo?», preguntó Lee Min cuando Wen Wei entró y saludó a su madre con una respetuosa reverencia. «Perfecto», respondió con una sonrisa cómplice. Estaba en clase turista, por supuesto. Esto se había convertido en su hábito. Viajar de incógnito en clase turista en su propia aerolínea, observar el servicio y hablar con los pasajeros. El personal nunca sabía cuándo su jefe podría estar entre ellos, lo que mantenía a todos alerta. Después del té, Lee Min y Huang Wei caminaron por el pueblo saludando a los vecinos y deteniéndose para charlar con viejos amigos. «Ayer recibí los últimos informes de satisfacción del cliente», dijo Huang Wei mientras se detenían junto al pequeño estanque del pueblo. «Pacific Skies tiene las calificaciones más altas de nuestra historia. Las ganancias están a la altura a pesar de los costos adicionales de capacitación». Lyman asintió mientras observaba a una familia de patos deslizarse por el agua. La gente siente que cuando se les valora de verdad, regresan. La junta directiva quiere crear un premio. Wane continuó. El premio Lyman a la excelencia en el servicio se otorga anualmente a los empleados que demuestran una compasión excepcional. Lyman negó con la cabeza avergonzada. «Eso no es necesario. Ya está decidido», dijo Huang Wei con una sonrisa amable. «Y la primera galardonada será Mais Chi. Ha sido ascendida a jefa de experiencia del cliente». Y el director Wu Lee Min le pidió que dirigiera nuestro nuevo programa de mentoría que une al personal superior con los nuevos empleados para enseñarles nuestros valores desde el primer día. Wu tomó la mano de su esposa. «Dice que trabajar contigo lo cambió todo para él». Mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando una luz dorada sobre el pueblo, regresaron a casa de su madre. Los vecinos saludaban desde sus puertas, los niños corrían jugando por las calles y la simple belleza de la vida se desplegaba a su alrededor. «¿Conoces a Wane?», Wei dijo pensativo. «He construido rascacielos y lanzado empresas tecnológicas, pero nada me ha enorgullecido más que lo que hemos hecho con la aerolínea». Lyman le apretó la mano porque los edificios y los productos no tienen corazón. Las personas sí. Esa noche, mientras se preparaban para regresar a la ciudad, Lyman empacó su misma maleta sencilla.
No había cambiado su vestuario ni sus hábitos a pesar del éxito de su esposo. Su madre observaba con aprobación. Te mantuviste fiel a ti mismo. La mujer mayor dijo, por eso pudiste cambiar una empresa entera. Les recordaste lo que importa. A la mañana siguiente, al abordar el avión de regreso a la ciudad, Lie Min tomó asiento en clase económica. La azafata, al reconocerla, le ofreció un ascenso, pero Lie Min cortésmente lo rechazó. Incómoda aquí, dijo con una sonrisa, acomodándose en su asiento y ayudando a una anciana a ponerse el cinturón de seguridad. Después de todo, nunca se había tratado de dónde se sentaba en el avión. Siempre se había tratado de cómo las personas se trataban entre sí durante el viaje.